¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa SEO Questions, el programa donde creemos que si tu pastor mira su reloj durante la predicación, no significa que ya va a acabar el sermón. ¡Comenzamos! Hola amigos, nuevamente sean bienvenidos a este programa. Nos da mucho gusto que estén con nosotros hasta este día y a lo largo de las preguntas que hemos estado resolviendo en este programa. Solo recordarles que todo lo que se dice aquí en este lugar pues es opinión personal, opinión nuestra, y tratamos de darle respuesta a algunas preguntas que son complicadas, que han surgido dentro de la iglesia cristiana y que muchas veces no saben cómo responder la mayoría, y queremos dar como nuestro aporte, nuestro apoyo a este tipo de preguntas, dar nada más nuestro punto de vista y ver qué dice la escritura referente a eso. Sabemos que existen muchos casos especiales en los que se puede responder de manera diferente, nosotros lo entendemos, pero aquí damos el punto de vista del programa. Entonces, el día de hoy queremos exponer también nuestra manera de ver una pregunta que nos ha llegado y que también creo yo que es muy importante analizar y poder tratarlo entre nosotros y poder estudiar acerca de eso. Quisiera leerles la pregunta del día de hoy, que les digo que está súper interesante porque creo que es un sentimiento personal de alguien. Esta pregunta dice así: ¿por qué se considera más grave lo relacionado a la sexualidad por encima de otros pecados y entre comillas menos graves? ¿Por qué se considera más grave el pecado que tiene que ver con la sexualidad por encima de otros pecados menos graves? Haciendo comillas en menos graves. Y ahí entre paréntesis dice haciendo una distinción de pecados. Frecuentemente escuchamos comentarios que dicen, pues todos los pecados son iguales ante Dios. Todos los pecados son iguales ante Dios. Y pues en cierto sentido eso es cierto, porque el pecado es una cosa delante de Dios. En ese sentido, todos los pecados son iguales, porque son pecado delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿existe en la escritura o en el punto de vista bíblico distinciones de pecado? Y si es así, ¿por qué lo que tiene que ver con la sexualidad la sexualidad es considerado mucho más grave por encima de otros pecados? No entiendo de dónde pues se sacó esa conclusión para hacer la pregunta, porque aquí se está presuponiendo ya algo, que lo relacionado a la sexualidad es más grave. Probablemente en la práctica esta persona o en su experiencia haya visto eso, y creo que es muy común dentro de las iglesias, por ejemplo, asustarse de alguien un joven que ha caído en fornicación. O es más fácil asustarse de un pastor que ha cometido adulterio que, por ejemplo, alguien que es orgulloso, o alguien que le gusta decir mentiras, o alguien que simplemente es rebelde. Creo que en la experiencia podemos ver una distinción de pecados en la iglesia, en la práctica, en la teoría, o considerar más este tipo de pecados mucho más escandalosos que otros. Entonces frecuentemente escuchamos comentarios de personas diciendo, pues todos los pecados son iguales delante de Dios. ¿Por qué nos asustamos de otros? ¿Y por qué hacemos distinciones de estos pecados si todos los pecados son iguales delante de Dios? Bueno, uno de los pasajes que se ocupa para decir que todos los pecados son iguales delante de Dios es Santiago capítulo 2 versículo 10. Por ejemplo, las personas usan este pasaje que dice así: porque cualquiera que guarda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos.
Y este texto nos da a entender, o pareciera darnos a entender, que efectivamente el cometer adulterio, el cometer fornicación es faltar a la ley o tropezar en un punto en la ley. Al igual que decir una mentira, al igual que robar, se ha hecho un tropiezo en un punto de la ley. Por lo tanto, una persona que fornica, de todas formas, y una persona que miente, de todas formas, tropiezan en un punto de la ley, y por lo tanto, ambos son hechos culpables de toda la ley. Y parece significar que sin importar si cometo yo un pecado menor o cometo un pecado mayor, soy totalmente culpable de todos los mandamientos de Dios. Y sí, efectivamente, eso dice Santiago, que no existe una persona que se quiera cobijar debajo de la ley para justificarse, porque no podemos, porque la ley nos condena, ya sea que diga yo una mentira o ya sea que cometa fornicación. La ley nos condena, nos hace culpables a todos. Y ese es el propósito de la ley, mostrar la culpabilidad del hombre, mostrar el pecado del hombre. Pero este versículo está diciendo que por eso todos los pecados son iguales. Sí, en el sentido de la ley. En el sentido de la ley, efectivamente todos somos culpables. Todos somos culpables en el sentido de la ley. Y creo que es bueno analizar el contexto de Santiago para entender su punto. Y bueno, en la experiencia, por ejemplo, sí vemos esa distinción de pecados. No todas las personas se ofenden de la misma manera por cada pecado. No todas las personas les vienen consecuencias por diferentes pecados, o las consecuencias son diferentes para diferentes pecados. Por ejemplo, si yo tengo un amigo y le quito la vida, lo asesino, ese asesinato, esa muerte es mucho más grave que si yo simplemente le digo, eres un tonto. Porque eso dice la Biblia, que cualquiera que le llame fatuo a su hermano ha cometido homicidio. Pero nosotros vemos en la práctica que es mucho peor, obviamente, quitarle la vida a una persona que simplemente decirle que es un tonto. Ambos son pecados muy feos, y más adelante vamos a ver el pasaje donde Jesús habla acerca de eso, que si tú le llamas fatuo a tu hermano, has cometido un asesinato, es como si cometieras un asesinato. Pero Jesús, de todas formas, en ese pasaje, él dice que llamarle tonto a tu hermano es pecado también. Pero mi compañero no está muerto si yo le llamo tonto. Si yo le llamo tonto, no se muere físicamente. Y lamentablemente este tipo de pensamientos, por ejemplo, el pensamiento de decir que todos los pecados son iguales, ha hecho que algunos lleguen a tolerar pecados menores en sus vidas. Ha hecho que algunas personas toleren pecados pequeños en sus vidas. A algunos les han llamado los pecados respetables. Y por eso la pregunta creo que aquí es sincera. Porque vemos que en nuestras iglesias hay personas que están tolerando los pecados menores, o no se asustan de los pecados menores. No vemos a alguien siendo disciplinado por ser chismoso. No vemos a alguien que se le impida participar de la mesa del Señor por ser un ladrón, ¿no? O mentiroso o orgulloso. Pero sí vemos en la práctica que estamos tolerando los pecados menores o aparentemente menores en comparación con aquellos que son más graves. Yo sí quiero manifestar mi punto de vista, y yo creo, este es mi punto de vista, repito, yo creo que en la Escritura sí vemos una distinción de pecados. Vamos a ver nuevamente, les repito, el pasaje donde Jesús habla acerca de llamar fatuo a tu hermano, o de desear a una mujer nada más con la vista. Por lo tanto, creo yo que matar a una persona es un pecado mucho mayor que solo llamarle tonto. Y creo que deberíamos decir eso, debido a que las consecuencias de cada pecado también importan.
las consecuencias que trae cada pecado también importan. Unos pecados, los pecados tolerables que algunos les llaman, pueden traer consecuencias mayores, pero no es lo mismo realizar un pecado mayor con consecuencias mucho mayores. Entonces, creo que en la experiencia sí vemos esa distinción y es bueno traerlo al tema. Jesús mismo enseñó en sus enseñanzas, valga la redundancia, que había niveles de castigo incluso para el día del juicio. Por ejemplo, tal vez recuerdas el pasaje de Mateo capítulo 10, versículo 14 al 15, en donde él hace una declaración de juicio sobre algunas ciudades. Él envía a sus discípulos a predicar y les dice en Mateo 10, versículo 14: si alguno no les recibe ni oye sus palabras, salid de aquella ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies. Y de cierto les digo que en el día del juicio, escuchen esto, será más tolerable el castigo de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que no los recibió. Hay quien cree que esta es una manera hiperbólica de Jesús de estar hablando, exagerando un castigo. Pero estamos hablando de un evangelio en donde la mayoría es narrativo. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Quiere decir que habrá niveles también de castigo en el día del juicio. ¿Será que hay pecados que merecen un castigo mucho mayor que otros? Jesús lo está diciendo aquí. Que si nosotros damos a la posibilidad de que existen niveles de castigo, eso nos abre también la posibilidad de que existen diferentes grados de culpabilidad y diferentes grados de pecados en ese sentido. Hay pecados que son merecedores de mayor castigo que otros. Ahora, probablemente algunos están pensando que esa es la posición precisamente que maneja la Iglesia Católica Romana. Si tú eres un estudioso de las religiones, sabrás que la Iglesia Católica Romana realiza unas divisiones en cuanto al pecado. Ellos dividen los pecados en pecados mortales y pecados veniales. El pecado mortal o grave, ellos dicen que es la violación con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de la ley de Dios. Es una violación directa, plena y deliberada en contra de la ley de Dios. Es una materia grave. Por ejemplo, el adulterio, el asesinato o la difamación de una persona. Para ellos es un pecado grave o mortal. Un pecado que atenta directamente contra una ley de Dios. Y el otro grado de pecado son los pecados veniales o los pecados leves. Eso significa. Los pecados leves para la Iglesia Católica, ellos dicen que no rompen nuestra amistad con Dios. Sin embargo, sí llegan a afectar nuestra amistad con Dios, nuestra comunión. Y entre estos pecados incluye, obviamente, la desobediencia a la ley de Dios en materias leves. Eso significa venial. Casos como chismes, podemos destruir la reputación de una persona y esto se llega a convertir en un pecado mortal. Sin embargo, los chismes normales, ellos sí lo consideran como algo insignificante. Son pecados veniales. Pero si un chisme llega a destruir la reputación de una persona, eso se convierte en un pecado mortal. Ellos realizan estas divisiones. Y a nuestro parecer, y a lo mejor estamos tan acostumbrados a rechazar todo lo que diga la Iglesia Católica, y a nuestro parecer diríamos que no existe división entre los pecados, porque el pecado es pecado delante de la ley. Pero ellos mismos, como Iglesia Católica, tienen sus estatutos, tienen sus doctrinas, y ellos dicen que en las Escrituras tú puedes encontrar que habían, por ejemplo en el Antiguo Testamento, pecados que ameritaban la pena de muerte, y había pecados que sí se podían expiar o perdonar a través de una ofrenda. Y aquí no lo podemos negar nosotros, porque efectivamente en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de pecados que ameritaban la pena de muerte y pecados que realmente se podían perdonar.
Y si piensas que solamente es en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver que en el Nuevo Testamento pareciera ser que existen pecados similares. Existen pecados similares. Ahora, otra vez, no estamos diciendo que el chisme podemos tolerarlo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que de igual manera son pecado, pero no tienen el mismo grado de pecado. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando de la Iglesia Católica, de su división de pecados mortales, pecados veniales, y ellos dicen que en la Escritura del Antiguo Testamento encontramos ejemplos de estos. Y ahora yo los quiero llevar, por ejemplo, a analizar el libro de Levítico, capítulo 4, Levítico 4 y los versículos del 14 hasta el 19. Y ahí encontramos un pasaje interesante, el pasaje del pecado por hierro, por ignorancia. Dios dice a Moisés, cuando alguna persona en el versículo 15 cometiere falta y peca por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, etc. Y finalmente, versículo 17, si una persona pecare e hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová se han dicho que no se han de hacer, y aún así, y aún sin hacerlo a sabiendas, quiere decir en ignorancia, esa persona es culpable y llevará su pecado. Este pasaje nos habla de una persona que ignora algunas cosas, pero aún así comete pecado. De todas formas, dice el Señor, esa persona llevará su culpa y tendrá que pagar un sacrificio por su culpa. Porque a pesar de que no tenía el conocimiento, aún sin hacerlo a sabiendas, dice, sin conocimiento lo pecó, aún así pecó y va a llevar su pecado y va a llevar la culpa y tiene que ofrecer un sacrificio por esa culpa, aunque lo haya hecho por ignorancia. Pero es una persona que cometió pecado. Es una persona que aún puede salvarse, que puede limpiar su nombre. Pero ahora quiero llevarles a Números capítulo 15. Ahí encontramos el pasaje del pecado con soberbia. Números 15 nos habla acerca de la persona que peca deliberadamente. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, roba a Jehová, y esa persona será cortada en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, y enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Ojo que este pasaje nos está hablando de una persona que aún con su conocimiento, aún sabiendo que es pecado lo que va a hacer, comete pecado. Y esa persona no hay expiación para él, esa persona inmediatamente será cortada del pueblo. Otro pasaje interesante, inmediatamente después de esos versículos, nos cuenta la historia de un hombre que en día de reposo, en pleno día de reposo, día de descanso, día que no se debía hacer nada, este hombre recoge leña en pleno día de reposo, cometiendo así un pecado de soberbia, porque el día de reposo había quedado claro para todos, no se trabajaba. Y esta persona menospreció el mandamiento de Jehová, esa persona tuvo en poco la palabra de Jehová, esa persona pecó con soberbia. Y la escritura dice que este hombre que recogía leña en día de reposo fue muerto, fue apedreado por toda la congregación. Entonces vean ustedes que efectivamente vemos que hay pecados que se hacen por ignorancia y que aún así son pecados, aún así tienen que ofrecer una expiación, pero se puede ofrecer una expiación. Pero hay pecados en los que se hace a sabiendas, ese tipo de pecados, las personas eran cortadas, eran muertas del pueblo. Si tú pensabas que este tipo de pasajes solamente existían en el Antiguo Testamento, déjame decirte que no. En el Nuevo Testamento encontramos tipos de pecados también. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12 encontramos el ejemplo de la blasfemia del Espíritu Santo. Estoy seguro que alguna vez lo has escuchado, la blasfemia del Espíritu Santo. Y existe todo un estudio, muchos estudios acerca de qué es la blasfemia del Espíritu Santo,
que si lo puede cometer un cristiano, que si nada más lo cometen inconversos, que si puede realmente un cristiano llegar a hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Pero debemos centrarnos simplemente en el texto de Mateo capítulo 12. Dice Jesús: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. El anuncio de Jesús ahí claramente dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo en ese pasaje es un pecado que nunca le será perdonado a una persona. Y Marcos explica, el Evangelio de Marcos explica por qué este pecado es imperdonable. Los judíos, los escribas, decían que Jesús ocupaba el poder de Satanás, de Belcebú, para echar fuera a los demonios. Es decir, que los escribas decían que el poder del Espíritu Santo era un poder diabólico, era Satanás. Eso era una blasfemia contra un espíritu de gracia que Dios estaba trayendo al mundo. Entonces, esa es la blasfemia del Espíritu Santo, pero lo importante a resaltar aquí en este tema es que este tipo de pecado, de blasfemia, no les iba a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero, dice Jesús. También en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, encontramos otro tema interesante y estoy seguro que a ustedes también les va a traer conflicto, pero recuerden, estamos expresando nuestros puntos de vista. Vamos a hablar acerca del pecado de muerte en Primera de Juan 5, 16. Es uno de los versículos, obviamente, al igual que el del Espíritu Santo, más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento. Dice Juan que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y dice Juan: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ah, caray. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Juan está diciendo que hay pecados por los cuales no vale la pena orar. Eso es lo que está diciendo, porque el contexto está hablando acerca de la oración. Y pedir se puede entender como orar por ello. Hay pecado de muerte por el que yo digo, ya no oren por eso. Juan dice que no debemos orar por cristianos que están pecando. Y mi interpretación de este pasaje y en todo el contexto de Juan es que este tipo de personas son personas como la del hombre que recogía leña. Personas que aún a sabiendas de los mandamientos de Dios, a sabiendas de tener conocimiento de Dios, esa persona elige pecar deliberadamente. Y obviamente, para la persona que no quiere a Dios, no quiere aceptar a Dios, ningún argumento es suficiente. Para una persona que ha decidido apostatar, pecar deliberadamente, ir en contra de Dios, no vale la pena orar, dice Juan. Las oraciones por una persona que no quiere cambiar no serán efectivas. Esa es mi interpretación del pasaje. Pero el punto central aquí es esto: que existen pecados que no serán perdonados, y pareciera ser que existe una diferencia en el Nuevo Testamento de tipo de pecados. Dice Juan que debemos orar por otros pecados, pero no pecados que no sean de muerte. Eso significa que no todos los pecados reciben el mismo trato. Pero el punto de la pregunta es, haciendo distinción de pecados, yo creo que sí existen distinciones de pecados en la Escritura, porque todos los pecados traen diferentes consecuencias. Diferentes grados de pecados traen diferentes grados de consecuencias. Ese es mi punto de vista. Y en lo relacionado a la sexualidad, ¿por qué la sexualidad nos es más escandalosa oír un pecado acerca de sexualidad en nuestra iglesia? Alguien que cometió adulterio, alguien que engañó a su esposa, alguien que fornicó, alguien que es homosexual, entra aquí también. ¿Por qué nos espantan más ese tipo de pecados? Bueno, precisamente porque lo acabamos de decir. Grados de pecados traen grados de consecuencias. Lo que tiene que ver con la sexualidad a menudo trae muchas más consecuencias que alguien que simplemente es chismoso. Yo sé que el chisme puede hacer mucho daño, lo creo, y puede acometer un daño grande, pero un pecado que es sexual a menudo, y en la experiencia nos respalda, hace mucho estrago
en donde surge. Jesús, cuando hablaba con los fariseos, con los líderes religiosos, él decía que es lo mismo cometer adulterio con los ojos que tomar a una mujer físicamente. ¿Puede una persona cometer adulterio simplemente teniendo lujuria, deseando a una mujer con sus ojos? Pero no es lo mismo cometer adulterio físicamente. Lo que Jesús está enseñando a los fariseos es que tanto es pecado desear a una mujer con sus ojos a tomarla físicamente. Es pecado, pero siempre es más grave hacerlo de manera física, porque los líderes religiosos en los tiempos de Jesús enseñaban a la gente que estaba bien pensar acerca de cualquier cosa, mientras no lo llevaras a cabo. Eso es lo que ellos enseñaban. Mientras no lo hagas, todo está bien. Está bien con que veas, está bien con que desees, pero mientras no lo hagas, está bien. Y Jesús vino a enseñarles a ellos que es lo mismo, es pecado. Cuando alguien, por ejemplo, a mí, me viene y yo trato, por ejemplo, de exhortarlo acerca de un pecado, y me dice, pero tú pecas de una manera diferente al mío. Tú pecas como de esta manera. Yo normalmente les digo, eso me deja ver que existen ahora dos problemas, pero no hay una solución para ti y para mí por el momento. Si tú llegas y me dices, tú me condenas por ser homosexual, pero tú eres chismoso. Ese es uno de los argumentos que a veces usan. Yo soy homosexual, pero tú eres chismoso. Tú pecas de una manera diferente al mío. Eso me deja ver a mí que existen ahora dos problemas, pero no existe una solución. Si yo dejo el chisme, ¿tú vas a dejar la homosexualidad? Entonces, eso me deja ver solamente que existen más. Eso aumenta el número de problemas, pero no nos da la solución. Entonces Jesús vino a enseñar que tanto es pecado lo uno como lo otro. Tanto es pecado lo que los fariseos decían que las personas hacían, pero también era pecado la hipocresía de los fariseos. Así que Jesús nos vino a enseñar algo que también Santiago dice, que una persona que peca en algún punto de la ley se ha hecho transgresor de toda la ley. Pero obviamente es mucho peor matar a una persona que simplemente odiarla. Es mucho peor llevar a cabo el pecado de adulterio que desear a una mujer con los ojos. Pero ojo, ambos son pecado, pero no van a traer las mismas consecuencias que si lo llevas a cabo. No van a tener las mismas consecuencias y no van a traer los mismos castigos según la Escritura. La Escritura sí nos enseña que todos somos pecadores y que todos en cuanto a salvación estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay nadie bueno ni aún uno. Pero en cuanto a grados de pecados ahora, sí vemos que cada pecado trae consecuencias. Si mentimos, no solo somos culpables de mentir, somos culpables de toda la ley de Dios. Pero obviamente, yo sí creo que existen grados de pecado. No es lo mismo la persona que es chismosa a una persona que se declara abiertamente homosexual, que quiere atentar contra su cuerpo, que quiere cambiar su cuerpo, que quiere imponer sus ideas sobre otros, etcétera, etcétera. Y el mismo Dios, lo vimos en la Biblia, así distingue entre pecados. Otro pasaje muy usado es cuando Moisés vio que los israelitas adoraban al becerro de oro. Moisés dijo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Y hablando acerca de los pecados sexuales, yo creo que los pecados sexuales no son igual a todos los demás. Porque el pecado sexual, adulterio, fornicación, homosexualidad, llámale como quieras, el pecado sexual es un atentado, un acto de terrorismo. ¿Contra qué? Contra el propio templo del Espíritu Santo. La mayoría de nosotros ignoramos que nuestro cuerpo ya no nos pertenece. La mayoría de nosotros ignoramos que nuestro cuerpo no es nuestro, que ahora le pertenece a Dios. Es por eso que Pablo en 1 Corintios capítulo 6 dice, huyan de la fornicación, que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Pablo pregunta, ¿o acaso ignoran ustedes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y ese Espíritu está en ustedes, el cual tienen de parte de Dios, y que no son de ustedes. Ese cuerpo no es tuyo, tú no eres tuyo, ahora le perteneces a Dios, porque ahora has sido comprado por precio, y porque has sido comprado por precio debes glorificar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, que ahora le pertenecen a Dios. Y Pablo no da paso a otra interpretación, lo dice de manera clara, Si tú cometes un pecado sexual, estás atentando en contra de tu cuerpo, ya sea fornicación, adulterio, te unes en este caso con otra persona a través de la sexualidad. Si es el pecado de la homosexualidad, de todas formas es un atento contra tu cuerpo, un acto de terrorismo en contra del templo del Espíritu Santo. Por eso el pecado sexual está a un nivel mucho más alto en cuanto a grado de pecado y en cuanto a grado de consecuencia. Por eso algunas personas luchan con pecados mucho más grandes que otros, y todos nosotros luchamos con pecados más grandes que otros, y todos nosotros estamos luchando cada día con pecados graves y pecados menores, pero eso no significa que vamos a tolerar más los pecados menores que los graves. De hecho, debemos ponerle especial atención a los pecados menores, porque de un momento a otro pueden llegar a llevarnos a cometer pecados mucho más graves. Entonces, vemos que en la Escritura, vemos que en el testimonio bíblico existen diferencias, existen grados de pecados. Y en cuanto a lo relacionado a la sexualidad, pertenece a un grado alto. Entonces, no es que pongamos a uno por encima del otro, sino que conllevan mayores consecuencias que otros. Pero de todas formas, decimos que los demás pecados también deben ser observados, deben ser eliminados, deben ser muertos en nuestra vida. No es que hagamos una preferencia de unos por encima de otros. Este es nuestro punto de vista como programa. Repito, he estado insistiendo mucho en este punto y quisiera que ustedes meditaran y se dieran paso a aceptar, por ejemplo, otros puntos de vista, que investigaran por otros lados, el saber qué dicen otras personas, qué dicen otros programas, otras posturas. Y nosotros estaremos aquí también en el próximo programa tratando de responder otra pregunta que surge dentro de la iglesia cristiana, que es importante meditar, es importante observar qué clase de pecados estamos luchando cada día, con qué clase de pecados luchamos cada día, y tratar de eliminar cualquiera, sea pequeño, sea grande. Pero recuerden ustedes que hay pecados que logran una consecuencia mucho mayor. De mi parte es todo. Espero que se encuentren bien. No olviden seguirnos, no olviden escucharnos en el canal de YouTube. Inscríbanse, actívenle a la campanita para recibir notificaciones y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Que Dios les bendiga.